Fuerza entre alambres paralelos. Antes de comenzar a discutir la parte teórica de qué ocurre cuando tenemos dos alambres paralelos, ¿verdad?, cercanos, vamos a ver la siguiente demostración de el grupo de demostraciones de MIT, en el cual vamos a ver estos dos alambres paralelos y qué pasa con ellos. Aquí tenemos una batería, dos alambres, un interruptor que se conecta a la batería para que haya corriente. Para un lado vemos que los alambres se unen, para el otro lado que los alambres se separan. Note, ahí se separan los alambres, ahora se unen los alambres. Aquí, cuando dice que el circuito está en serie, lo que está indicando es que la corriente por uno de los alambres va hacia arriba y luego baja por el otro. Por lo tanto, corrientes opuestas en dirección muestran una fuerza que es repulsiva. En el caso que es paralelo, las corrientes fluyen en la misma dirección y en ese caso vemos que hay atracción entre los alambres. Bien, así que, ¿cómo podemos explicar esto? Pues vamos a recordar dos cosas que hemos estudiado ya. Primero, aquí en el lado izquierdo arriba tenemos un diagrama donde se muestran los dos alambres. Vamos a suponer que el alambre de la izquierda tiene corriente I1, el de la derecha corriente I2, y que ellos están separados por una distancia que vamos a llamar A. Las dos cosas que debemos recordar son las siguientes. La primera, que si tenemos un alambre que porta una corriente, en el espacio alrededor de este se va a generar un campo magnético. Así que digamos que tenemos un alambre y que por ese alambre fluye una corriente. Vamos a llamarle a esa corriente I. Resulta entonces que, ¿verdad?, en todo el espacio alrededor del alambre vamos a tener un campo magnético que le voy a llamar P. A un lado del alambre el campo va a entrar y al otro lado del alambre el campo va a salir si miramos la superficie que está definida por la imagen. Y usamos la regla de la mano derecha para saber en cuál de los lados es que entra el campo. Así que usamos la manita derecha, como hicimos en videos anteriores. La orientamos con la dirección de la corriente. Y vemos entonces que en la parte aquí abajo el campo va a estar entrando. Y en la parte superior, por lo tanto, el campo va a estar saliendo en el plano de la página. Bien, así que esto fue lo que estudiamos en las lecciones anteriores. El segundo punto, pues debemos recordar algo que estudiamos mucho antes, que es que cuando un alambre porta una corriente y hay un campo magnético presente, ese alambre va a experimentar una fuerza. En este caso ya tenemos un campo magnético. Ese campo está ya presente. Vamos a llamarle B a ese campo. Y entonces traemos o ponemos un alambre recto en ese campo.
Si ese alambre no tiene corriente, pues entonces no experimenta ninguna fuerza. Pero en el momento en que hacemos pasar una corriente por él, y está inmerso en este campo, entonces aparece una fuerza, o el alambre siente una fuerza. Digamos que la fuerza, ¿verdad?, va en esta dirección. La fuerza sabemos que es perpendicular tanto a la dirección de la corriente como al campo magnético. Y si quisiéramos calcular esa fuerza, usamos la ecuación F igual a la corriente en el alambre y por L el vector de longitud, producto vectorial con el campo magnético. Así que esta ecuación la utilizamos en varios ejercicios para calcular, ¿verdad?, buscando su magnitud y dirección, cuál es la fuerza que experimenta un alambre. Así que estos son los dos elementos que necesitamos para entender por qué es que surge una fuerza de atracción o repulsión entre los alambres. Así que para comenzar la discusión vamos a volver al dibujo original, a este que tenemos aquí. Y yo voy a comenzar haciendo un diagrama de este primer alambre, el alambre 1, y analizando el campo magnético que genera la corriente I1. Y este es el diagrama que tenemos aquí en esta parte. Dado que la corriente va hacia arriba, aplicamos la regla de la mano derecha número 3. Aquí tenemos la mano derecha y vemos que los dedos de la mano tocan en el lado derecho. Por lo tanto, el campo magnético en este lado derecho del alambre va a entrar. Así que vamos a dibujar varias cruces indicando que el campo a la derecha del alambre va entrando. A este campo lo vamos a identificar como B1 y es el campo que produce ese alambre número 1. Al otro lado del alambre pues tenemos el campo saliendo de esta manera, ¿verdad? Ahora bien, vamos entonces a colocar el segundo alambre. Note que el campo que se muestra ya está presente y colocamos el segundo alambre, digamos, en esta posición aquí. Y en ese alambre hay una corriente fluyendo hacia arriba. Podría estar fluyendo hacia abajo, pero vamos a tomar este ejemplo primero. A esta le vamos a llamar I2. Y note entonces que si analizamos lo que pasa con el segundo alambre, este sería el alambre número 2, podemos decir lo siguiente como primera observación. El alambre número 2 está inmerso en el campo magnético del alambre 1. Esa es la primera observación. Si ese alambre número 2 está inmerso en el campo del alambre 1 y porta una corriente I2, eso va a implicar que el alambre experimenta una fuerza. Así que el alambre número 2 experimenta una fuerza magnética
debido a que está el campo B1 presente. La fuerza entonces va a estar dada por la siguiente ecuación. F del alambre 2 va a ser igual a la corriente 2 por el L, que le voy a poner un 2, ¿verdad? Porque corresponde a la corriente 2, producto vectorial con el campo que ya estaba presente, que es el campo de la 1. Así que note que el alambre 2 experimenta una fuerza porque siente el campo del alambre 1. Así que esta es la lógica detrás de que exista tal fuerza. La magnitud de esta fuerza, que vamos a llamar F2, es básicamente I2 por L2 por B1 por el seno de 90 grados, que es el ángulo entre L y B1. Note que en este caso el campo magnético va entrando, va hacia abajo, y L2 sería un vector en la misma dirección de la corriente 2. Por lo tanto, L2 vector va a ser perpendicular al campo 1. Y el ángulo entre ellos, por lo tanto, es 90 grados. Así que la fuerza F2 tiene una magnitud entonces que es I2 por L2 por el campo 1. Bien, esta expresión la podemos todavía escribir con más detalle mirando lo siguiente. Si recordamos el campo de un alambre, B es mu0 por I sobre 2pi por R, donde R es la distancia entre el punto de observación y el alambre. En nuestro caso, si vamos a la primera figura, R es lo que hemos llamado A, ¿verdad? Esto sería R, porque estamos asumiendo que el alambre 2 está a una distancia A del alambre 1. Así que queremos saber el valor del campo 1 justo donde está el alambre 2. Así que esta R es igual al valor de A. Por lo tanto, la ecuación la podemos escribir de la siguiente manera. B1 va a ser igual a mu0 por I1 sobre 2pi por A. Y si hacemos la sustitución de esa cantidad de esta expresión, si la sustituimos donde está el campo, entonces vamos a obtener lo siguiente, que F2, la fuerza que siente ese alambre, va a ser I2 por L2 por mu0 I1 sobre 2pi por A. Y podemos entonces escribir la ecuación de la siguiente manera. F2 va a ser igual, tradicionalmente lo que se pone es la distancia primero y mu0, ¿verdad? L2 por mu0 por I2 I1 sobre 2pi por A. Así que vemos que la fuerza depende del producto de las corrientes, de la longitud del alambre y de la distancia a la que se encuentra un alambre del otro. Y más adelante, ¿verdad? Vamos a reescribir esto, de arreglar unos términos para que se vea un poco más compacto. Pero yo quisiera ahora ver la dirección de la fuerza. Note que, como dijimos anteriormente, tenemos el alambre, tenemos la corriente 2 que va hacia arriba, y el campo 1
voy a dibujarlo aquí encima, el campo 1 iba entrando. ¿Verdad? Y voy a regresar al diagrama para verlo más claro. En este diagrama vemos que el campo entra y vemos que la corriente va subiendo, va hacia arriba. Y eso es lo que dibujé, ¿verdad? En este diagramita aquí abajo. Si I2 va hacia arriba, quiere decir entonces que L2 tiene la misma dirección de la corriente, por lo tanto va también hacia arriba. Para sacar la dirección, si usted recuerda, usamos la regla de la mano derecha número 1. Y esa regla, ¿verdad? Podemos aquí usar esta mano derecha e identificar entonces cómo se utiliza. Recordando que este es el dedo índice. Y el dedo índice va en la dirección del vector L. En este caso es el vector L2. El dedo del corazón aquí sería este. En esta perspectiva está entrando porque va como el campo, ¿verdad? Este va como el campo magnético. Y la fuerza va a estar indicada por el pulgar. Así que, dado, ¿verdad?, ese arreglo, vamos a aplicar la regla aquí. Vamos a ver si tengo la otra manita por acá. Tenemos la mano derecha, la bajamos, ¿verdad?, al lugar donde la necesitamos aquí. Note que el dedo índice va hacia arriba en la imagen, el dedo del corazón va entrando como B1 y note que el dedo pulgar, que está aquí, apunta hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, la fuerza que experimenta el alambre 2 debido al campo del alambre 1, esa fuerza está dirigida hacia la izquierda. Y si vemos ¿verdad? Si vamos a ver los alambres de nuevo, tenemos los dos alambres. El alambre número 2 y el número 1. Las corrientes en el 1 va subiendo. En el segundo también va hacia arriba, van en la misma dirección. Y hemos encontrado que la fuerza que el alambre 2 siente por el campo del alambre 1 va hacia la izquierda. Note que a la izquierda está el alambre 1. Y si yo hago el mismo análisis que acabo de hacer, pero al revés, busco el campo del segundo alambre y busco la fuerza que siente el primero, vamos a encontrar que esa fuerza va a ser hacia la derecha. La fuerza del 1 va a ser hacia la derecha. Y podemos establecer la siguiente conclusión. Si tenemos corrientes en la misma dirección, sea hacia arriba o hacia abajo, vamos a tener la fuerza atractiva. O sea que tenemos fuerza atractiva. Si cambiamos una de las corrientes de dirección de tal manera que las corrientes estén opuestas, vamos a observar lo contrario, que los alambres se repelen. Y eso fue lo que vimos en la demostración que mostramos de MIT al principio. Así que si tenemos el otro caso, digamos que tenemos un alambre y el segundo alambre aquí, y ahora la corriente del primero vamos a suponer que la dejamos hacia arriba y la corriente del segundo la ponemos invertida, ¿verdad?, contraria en dirección.
vamos a encontrar, si hacemos el mismo análisis de campos y fuerzas, que la F2 va a ser hacia la derecha y la F1 va a ser hacia la izquierda, o sea que hay repulsión. Así que la primera conclusión es que corrientes en la misma dirección, la fuerza es atractiva, y la segunda conclusión es que corrientes en direcciones opuestas esas van a resultar en una fuerza repulsiva. Y esto entonces explica lo que se vio en la demostración. Como la fuerza es una fuerza entre alambres, quisiera entonces escribir la ecuación como generalmente la usamos. F12, por ejemplo, sigue la misma notación que hemos establecido antes. Ya mismo la vamos a escribir. Es igual a L por mu0 por la corriente 1 por la corriente 2 sobre 2 veces pi por A. ¿Dónde? El primer numerito es quién siente la fuerza. Y el segundo se refiere a debido a quién. En este caso es la fuerza que siente el alambre 1 debido a la presencia del segundo alambre. Sea la fuerza atractiva o repulsiva, va a tener esta misma ecuación para la magnitud. Bien, así que aplica tanto a atracción como repulsión. Estamos asumiendo que en este caso que los alambres tienen la misma longitud. Y le hemos llamado a esa longitud L. La fuerza F21, la fuerza que el alambre 2 siente por la 1, en magnitud va a ser la misma que la que el 1 siente por el 2. Recordamos la tercera ley de Newton, que nos dice que para una fuerza que es la acción, existe una reacción con igual magnitud y direcciones contrarias, ¿verdad? Así que la F21 y la F12 son iguales. En los siguientes videos entonces vamos a realizar varios ejemplos de la aplicación de esta fórmula y de cómo calcular esta fuerza.